soy un profesor muy flexible, damos este tiempo, tienen la asesoría. A veces me ocupo todo el día, pero tengan por seguro que si algo me preguntan, seguro les contestaré a lo largo del día. Por ahí no he puesto todavía el trabajo, la actividad que tienen que entregar, que les puse en las indicaciones, ni tampoco el trabajo final, porque me gustaría que tuviéramos las clases para poder después dejar el trabajo final. No sé cómo están ustedes de tiempo, si les parece, y de una vez díganmelo ya sea en el chat aquí en la clase, si cortamos la actividad que tienen que entregar a mitad del mes y nos vamos, como ya hemos hecho otras veces, nos vamos hasta el trabajo final, ¿ok? Piénsenlo en lo que va de la clase, yo no tengo ningún tema en eso. ¿Y para qué? Para que ya les deje el trabajo final y lo vayan trabajando sin ningún problema, y cualquier duda que tengan, sobre todo los nuevos, pues me hagan preguntas y yo se los puedo resolver. ¿Ok? Entonces, yo espero que ya hayan visto el video de bienvenida y el video de la unidad 1, porque nos toca la materia análisis del discurso. ¿Ok? Regularmente, maestro, a ver, digo, yo, para los que me conocen, yo no soy de profesión profesor de inglés, yo soy abogado, pero llevo ya 15 años como teacher. Entonces, digo, siempre platico con los alumnos, y ahora voy a platicar con ustedes desde la rama de la experiencia y obviamente todo lo que me ha conllevado a ser un teacher preparado, no nada más. Ustedes saben mejor que yo toda esta cuestión de prepararse. Y entonces justo les decía que la materia de análisis del discurso, muchas veces cuando hemos entablado alguna conferencia o alguna plática, o hemos compartido prácticas en el aula después de la pandemia, prácticas virtuales, nos hemos encontrado con la mayoría de los teachers que cuando se enseña esta materia, se enseña desde, digo, y es por falta de material bibliográfico y por falta de esto, que regularmente enseñan la materia desde, ¿cómo les diré? Desde la parte del español, o sea, sin entrar al análisis del discurso en inglés, que realmente, pues ustedes que ya son maestrantes, les debe de interesar, obviamente, en el inglés, y dejar un poquito atrás esto de analizar, o mejor dicho, de la materia del análisis del discurso desde nuestra lengua materna, que es el español. No nos deja nada, porque claro, nosotros nos estamos preparando en la maestría para la enseñanza del inglés y somos profesores de inglés. Y además enseñamos inglés. Entonces, por eso en el programa, para quienes ya lo pudieron ver, pusimos, bueno, su profesor, su servidor, puso temas selectos. ¿Por qué temas selectos? Ya lo hemos trabajado así, porque realmente, maestros, yo no me voy a meter, para los que son nuevos, yo no me voy a meter con su manera de enseñar el inglés, su praxis, su cuestión de planeación, su cuestión de organización, solo en ciertos puntos donde considere yo relevante, ¿ok? Entonces, vamos a tratar temas selectos para poder entablar para poder practicar para poder llevar, mejor dicho, esta materia. Y cuando les digo que vamos a hablar de temas selectos, entonces me gustaría empezar para la clase de hoy con una cuestión que ya me tocará con los nuevos platicar si me tocan otras materias con ustedes, pero y bueno, no crean que por eso voy a saltar el tema, no, absolutamente nada, pero en materias pasadas, mis estimados maestros, hemos hablado sobre la cuestión sociocultural, sobre el entorno social que engloba todo esto de la lengua extranjera o la lengua segunda. Entonces, para la clase de hoy me gustaría platicar con ustedes. La clase la quisiera yo tener respecto de, o hablar acerca de el análisis del discurso, pero desde el discurso sociocultural y la narrativa en la enseñanza de la lengua inglesa. ¿Por qué les digo esto? A ver, obviamente aquí vamos a tocar un tema que es de pragmática, que tampoco voy a entrar a tema de qué es la pragmática en español, pero sí debemos de saber, maestros, sí debemos de saber que la pragmática
pues la tenemos que ubicar como un análisis de los antecedentes histórico-lógicos del análisis propio del discurso. Pero aquí nosotros vamos a tomar algunas consideraciones para el estudio del discurso obviamente humano en el ámbito de las clases de lenguas extranjeras. ¿Qué quiero decirles con esto? Pues con esto obviamente quiero decirles que especialmente les quiero recomendar la narrativa de la lengua inglesa que muchas veces ocupamos para el estudio del discurso sociocultural como un medio de aprendizaje de la lengua inglesa. Ya hablábamos y ya vamos a hablar en materias, hablamos en materias posteriores o vamos a hablar anteriores o vamos a hablar en materias posteriores que parte de aprender inglés, o mejor dicho, nosotros que somos los teachers, para ser eh, parte de enseñar inglés es precisamente que para que el alumno se sienta motivado o también el alumno diga que lo suyo no es inglés, porque seguramente se han de topar con muchos de esos. No, no es que yo estoy aquí porque mis papás quieren que hable inglés, es que estoy aquí porque dicen mis papás que no hago nada en mis horas libres. Yo estoy aquí porque me lo pide la licenciatura, etcétera. Esta cuestión sociocultural, mis queridos maestros, pues tenemos que entender a la pragmática. Vuelvo a lo mismo de la pragmática. ¿Qué es la pragmática? Seguramente recordarán que si bien la pragmática es un análisis formal de estructuras y significado, hablar de pragmática en el discurso de la lengua inglesa es más que este análisis. Y entonces vamos a decir que la pragmática para nuestra materia es aquello, es aquel estudio que hace del discurso una entidad dinámica y compleja. Vamos a entender entonces que la pragmática la vamos a estar posicionando, maestros, desde para la materia, lo vamos a estar posicionando desde un plano 100% práctico. Vamos a dejar un lado lo teórico. ¿Qué quiero decirles con esto? A ver, este estudio del discurso de una entidad dinámica y compleja, también viene siendo el producto del uso del lenguaje, que mucho van a hablar en la materia, mucho van a hablar en la maestría. Esta pragmática, maestros, es aquella que analiza los actos del habla. Y cuando estoy hablando del habla, recuerden ustedes que hay mucha diferencia entre habla, lengua y lenguaje. Por el momento, enfoquémonos al habla. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la pragmática, si analiza los actos del habla, nos viene a decir que también nos va a dar el significado del enunciado y las intenciones del emisor. Pero además, por eso les digo que es dinámica y compleja, porque va a analizar aquellas diferentes interpretaciones, tanto por los receptores y tanto también por el entorno en donde se encuentren los receptores y, ¿por qué no?, también los emisores. Y si nos encerramos un poquito a la cuestión de lingüística, claro, aquí ya entra consideraciones contextuales que necesariamente pertenecen al área de los estudios ya no del habla, sino del lenguaje. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, solo les he estado hablando del discurso oral, aquel que proviene de la lengua. Pero recuerden que el lenguaje también lo podemos encontrar escrito, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a entender que también hablar del análisis del discurso de lenguas extranjeras es hablar también de este discurso escrito que refleja y genera relaciones de poder y refleja trasfondos socioculturales. ¿Vamos bien? Yo espero que sí. Ahora, ya por ahí no me quiero meter mucho en Perfecto. historia. ¿Perdón? No, ¿Wally? sí, todo bien, todo bien. Ah, ok, hija, gracias. Ya por ahí, yo tampoco soy, no se crean, yo no soy de hablar de la historia del inglés, hablar de la historia del habla. No, perdemos mucho el tiempo y ya les dije que el tiempo está premiando. Pero entonces,
me gustaría dejar un poquito, hablar de la lingüística como ciencia, que seguramente la van a ver en alguna otra materia, yo no los voy a aburrir con eso, pero eh, lo que sí debemos de tomar en cuenta es que la lingüística ha tenido una relación, por mucho, bastante benéfica, precisamente con otras ciencias, para que podamos estudiar a la lengua desde perspectivas multidisciplinares. ¿Por qué? Porque obviamente la lengua, al ser proveniente, ojo, lengua, no lenguaje, la lengua, al ser proveniente del ser humano, obviamente tenemos que expandir los estudios del significado de los discursos humanos al tomar en cuenta el contexto en que se tiene lugar o el lugar en donde se encuentra, ya se los dije, el emisor o el receptor. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer primero, maestros? Tenemos que reconocer primero que el discurso tiene intencionalidad y, dada su subjetividad y simbolismo, pues es generador de realidad social e influencias socioculturales. De ahí, maestros, que el análisis del discurso evalúa enunciados y complejidad de los textos, ya sea orales o escritos, desde la perspectiva de estudios integrados entre disciplinas. Y aquí va un ejemplo muy claro. La psicolingüística, la sociolingüística, la etnolingüística y, ¿por qué no?, también hablar a través de disciplinas como la pragmática, la semiótica o propiamente también la historia de la lengua. Por ahí, a mí me gusta hablar mucho sobre Van Dijk, que plantea y nos dice que casi no hay estudios de la lengua que no estén profundamente influenciados por este movimiento multidisciplinar del estudio del discurso. ¿Por qué? Porque tiene contextos cognitivos, tiene contextos sociales, tiene contextos políticos, tiene contextos culturales y también tiene contextos históricos. Hola, Emilio. Y esto que les estoy diciendo da lugar a que podamos tener una primera aseveración. Podemos decir que los estudios del discurso, maestros, siempre van a estar en constante cambio y por lo tanto van a dar origen a un renovado cuerpo de teorías acerca de los géneros de la subjetividad del lenguaje. Pero no solo queda ahí, sino también de la organización estratégica del discurso, de la conversación, de la función social de los discursos, por no hablar de más. Ya en los, ya en los videos vamos a hablar un poquito precisamente de estas teorías que les estoy comentando y, eh, y entonces vamos a regresar un poquito más atrás. No voy a entrar tampoco en detalle, pero sí decirles que cuando en psicolingüística se hace investigaciones, vamos a encontrar como resultado que los humanos generamos al hablar inferencias, presuposiciones, denotaciones, implicaturas, basado en que obviamente todo esto es en lo que conozcamos, en el conocimiento que tenemos, pero además hay un plus. Este conocimiento se viene enriquecido. Yo no sé si decirle enriquecido, porque fíjense de qué es lo que se enriquece, de contextos culturales. Y aquí no todas las culturas ni son bien vistas, ni compartimos la misma afinidad hacia ciertas culturas. Por eso les digo, no sé si enriquecer o propiamente lo que les digo, entender el discurso a través del contexto de lo que me rodea, de mi entorno. Vamos, ¿dónde comienza el análisis del discurso? O mejor dicho, esto prácticamente eh, podemos hacer un ejercicio rápido, porque ¿cuándo hacen referencia ustedes o cuándo creen que tienen que hablar del análisis del discurso? Comúnmente hablamos del análisis del discurso cuando estudiamos las conversaciones. ¿Qué pasa aquí? Por aquí también vamos a tener un video bastante interesante sobre lo generado para el aula y lo generado dentro del aula. Y aquí es donde voy a decirles dónde nace o dónde nos tiene que importar el análisis del discurso. Pues bueno, maestros, el análisis del discurso nace o nos tiene que importar en todo momento porque el análisis del discurso siempre va a comenzar por estudiar
conversaciones para también después poder pasar al texto escrito, ¿cierto? ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que nosotros captamos del análisis del discurso no únicamente lo podemos estar generando aquí, sino que simplemente tiene que caer en investigaciones. Y esto lo vamos a ver más adelante, que es, siempre estoy planificando, siempre estoy cambiando mi programa, siempre estoy aprendiendo de cómo debo de enseñarle a mis alumnos y siempre estoy aprendiendo del entorno del aula. ¿Y por qué les digo esto de la cuestión escrita? Porque después de pasar al texto escrito, converge la lingüística del texto. Dato curioso, lo que tomamos del habla lo pasamos al texto, pero una vez pasado al texto, viene la lingüística. Muchos profesores, muchos maestros, muchos especialistas en la materia, lo que nos dicen es que el texto se vuelve a hablar nuevamente. Desde mi perspectiva, no tendría por qué ser así. Pero incluso no queda dentro de la lingüística del texto, sino que tiempo después, la integración converge con otras ciencias. Por eso les digo que hablar del análisis del discurso es hablar desde un enfoque multidisciplinar. El lenguaje, o mejor dicho, los estudios sobre el lenguaje, si así lo queremos ver también, va abarcando cada vez más útiles en la comprensión del uso que tiene para los seres humanos. A ver, si hablamos de estudios pragmáticos, que ya estamos hablando desde el inicio de la clase, pero también hablamos de estudios psicolingüísticos, ¿qué es lo que nos han permitido? De entrada, nos han permitido expandir el universo de las investigaciones lingüísticas tomando en cuenta siempre la función social y los contextos del discurso. Y repito, el discurso ya sea oral o escrito. Y entonces podemos entender o deben de anotar ustedes para sus futuras materias que cualquier enfoque analítico en lingüística que implique consideraciones contextuales necesariamente pertenece al área de los estudios del lenguaje que lo conocemos como la pragmática. ¿Qué necesitamos para hacer un examen del discurso? Si bien les dije al principio que era escuchar y adaptarlo al texto, lo cierto es que para hacer un examen del discurso necesitamos analizar la sintaxis y la semántica. Para ello, primeramente, tenemos que enfocar el estudio desde la pragmática y las relaciones con el intérprete. Si juntamos el análisis del discurso, maestros, con la pragmática, vamos a tener que tomar en cuenta que el emisor o lo que el emisor desea transmitir, se tiene que evaluar siempre sus aspectos lingüísticos del discurso. Y un ejemplo muy claro es qué medio está empleando el emisor para poder darse a entender. Y eso, maestros, es algo 100% cuando hablamos de contexto sociocultural. Si queremos ver, o lo que nos debe quedar claro, mejor dicho, es que el discurso, y esto ojalá lo escucharan los políticos, el discurso siempre tiene un contenido intencional. No existe un discurso soso o un discurso cero. Cuando hablamos, no hablamos simplemente por hablar. Este contenido intencional puede ser constatado cuando vamos estudiando los enunciados integrados por el acto del habla. ¿Y cómo lo conocemos esto, maestro? Lo vamos a conocer como unidades dinámicas del discurso. ¿Y por qué les digo esto? Porque, maestros, la realización del acto de habla está siempre condicionada. Y fíjense, ¿por qué el maestro dice que está siempre condicionada? Porque como mínimo tiene tres factores. El primero, y el más importante, si no, no existiera, el sujeto y el destinatario, lo que conocemos como el emisor y el receptor, que ambos poseen un fondo cultural general común. El segundo factor son las condiciones de realización de la actividad discursiva. Y por tercer factor, vamos a encontrar el fragmento de la realidad sobre el cual se hace la comunicación. De estos tres factores que tenemos, ¿qué podemos entender? Que estos tres factores constituyen el lado pragmático del discurso.
y se relacionan con los usuarios del lenguaje, con sus intenciones comunicativas, con el carácter contextual y referencial del discurso. Fíjense, maestros, los actos de habla llevan asociados dos contextos o dos conceptos. Primero, significado. ¿Qué vamos a entender por significado? Lo que dicen las palabras. Y segundo, la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hacen las palabras. Afirmar, jurar, pedir, ordenar, mentir, ¿por qué no? Y esta fuerza, maestros, se produce en tres actos, o que también algunos autores lo llaman fuerzas de conjunción. No sé si lo han escuchado por ahí. ¿Cuál es la primera fuerza del discurso? La primera fuerza del discurso es la fuerza locutoria, el significado, es el nivel semántico, sintáctico, donde las reglas gramaticales se presentan normalmente. La segunda fuerza es la fuerza ilocutoria, es decir, la acción que hace que el enunciado adquiera un valor como declaración, promesa, prohibición, pregunta. Y la tercera fuerza es la fuerza perlocutoria. ¿Qué es esto? La influencia que produce una respuesta en el receptor y provoca un efecto sobre el interlocutor. Lo sorprendemos, lo convencemos, lo asustamos, ¿cierto? ¿A poco no analizando el discurso, cualquier discurso, maestro, que nosotros tengamos, podemos reconocer esas tres fuerzas siempre del discurso? Y es que pareciera que cuando hablamos del discurso, repito, estamos dando clases de política o estamos dando marketing de política. Y el discurso, maestro, es el diario vivir de todos. Y el discurso, mis estimados teachers, es el diario vivir en nuestras aulas. No todos los alumnos perciben lo que nosotros podemos entender del tema que estamos explicando o queremos que entiendan. Si nosotros tenemos en el discurso, que es muy común, un gran por ciento de enunciados, obviamente esto va a depender de un contexto para poder transmitir significados. Por eso les decía yo que debemos de tomar siempre en cuenta la intención del emisor, su trasfondo sociocultural, histórico, político y económica. Pero fíjense, un dato interesante para esta clase. Si nos regresamos, que ha sido tema de toda la clase, si nos regresamos a la pragmática, los discursos los vamos a evaluar desde unas elecciones léxicas. ¿Qué es esto? Vamos a analizar el discurso desde la situación, la relación entre el emisor-receptor, el uso de herramientas discursivas como cuál, como la elipsis, la retórica, la ironía o la atenuación. Aquí platicando, siempre platicamos y es un tema. Eh, no sé si me voy a salir un poquito, me voy a salir un poquito de inglés porque la materia lo amerita, pero hay un lingüista que yo lo había escuchado incluso no dentro de la materia esta que tenemos, sino por sus contribuciones que tiene sobre la filosofía del lenguaje, que es Herbert Paul Grice. No sé si han escuchado. Este filósofo, yo lo aprendí en filosofía del derecho, tiene un aporte muy interesante a mi punto de vista que me gustaría compartírselo en el ámbito de la teoría del significado y de la comunicación. Hay su obra de donde les saco esta cuestión, su obra se llama Studies in the Weight of Words. Y esto lo encuentran en inglés, pero ha tenido una muy importante influencia en filosofía y lingüística y nos dice Paul Rice que, y no sé ustedes qué piensan de eso, yo me parece interesante, nos dice que en ocasiones los hablantes emplean expresiones que poseen significado diferente de su sentido tradicional. Totalmente de acuerdo con eso. Pero acá, fíjense que independientemente del fenómeno que tenemos como el análisis del discurso,
habría que dar, maestros, un marco teórico para poder entender estas interacciones colaborativas, y él no le llama pragmática, sino que le llama implicación o implicatura pragmática. Y fíjense porque él va más allá. Lo que nos dice Herbert Paul Rice es, a ver, tranquilos, no solo vean al análisis del discurso desde la perspectiva de lo oral y lo escrito, sino que también la implicación pragmática es también gestos, o por qué no, también básense en el conocimiento que está compartiendo con sus receptores. Hay por aquí una teoría que es del mismo Herbert Powell, que es una teoría que la llama el principio cooperativo. ¿Cuál es este principio cooperativo? Lo divide en 4 máximas convencionales, eh, para podernos explicar cómo funciona la cuestión pragmática del discurso y cómo influyen en la comunicación humana. Las máximas de este principio cooperativo son calidad, cantidad, modo y relación. Nos dice que estas 4 máximas rigen este flujo de información en esta actividad discursiva. Pero fíjense que una de las cualidades o de las características más significativas es que los participantes en una interacción raramente respetan todas a la vez: calidad, cantidad, modo y relación. ¿Por qué? Porque en el discurso, maestros, no hay regla que nos ordene, ¿cierto, Emilio? Entonces, por ejemplo, maestros, los enunciados que son cortos casi siempre como suelen ser ambiguos, ¿cierto? Y otro ejemplo, los términos técnicos son generales menos ambiguos, pero, pero más complejos que las palabras comunes. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Un receptor, cuando nosotros emitimos ese mensaje, para recordar sus otras materias, cuando nosotros emitimos el mensaje, el receptor percibe lo que en ese enunciado emitimos en ese mensaje. Hay 2 niveles de interpretación. El primero es el significado convencional, es el, el significado literal de un enunciado. Y obviamente esto lo podemos ver desde el objeto del estudio de la semántica. Pero el segundo significado, del que se percibe superficialmente, es intencional y depende del contexto que es objeto de estudio de la pragmática. Aquí entonces, ¿de qué estamos hablando, maestros? Aquí estamos hablando de el contexto. Y el contexto, si lo queremos definir, al menos para la materia de análisis del discurso, lo vamos a entender como la realidad en la que se desarrolla un enunciado. ¿Por qué lo tenemos que ver así? Porque gracias al contexto es posible comprender enunciados que de otro modo son incomprensibles. ¿Qué tipo de contextos podemos entender nosotros dentro del análisis del discurso? Maestros, yo les sugeriría, hay muchas clasificaciones, pero ya saben que a mí me gusta ser muy práctico y sintetizador. Entonces, yo creo que del análisis del discurso, a partir de la pragmática, podemos nosotros clasificar, encontrar o saber diferenciar 4 contextos, maestros. El primero es el que ya les venía yo comentando, que es el contexto social. Este contexto social es aquel que es propio de un grupo social y solo se comprende dentro de dicho grupo. Dentro de este tipo de contextos, si queremos ejemplificarlo, podemos incluir elementos como el tabú o el eufemismo. Contexto social. El segundo es el contexto situacional. ¿Cuál es el contexto situacional? Es aquel que pertenece a un aquí y ahora, que únicamente sabe el emisor y el receptor. En una conversación
telefónica, vamos a plantearlo así, en el ejemplo más claro y en el diario vivir, en una conversación telefónica, ¿qué pasa? Si solo escuchamos a uno de los locutores, ¿vamos a poder entender la conversación? Definitivamente no, porque, exacto, no, hay un emisor y hay un receptor. En una conversación telefónica, maestros, si solo oímos a uno de los locutores, no entenderemos buena parte de la conversación cuando captemos como solo un ejemplo práctico. ¿Sí? No, estoy ocupado. Gracias. Adiós. Solo vamos a entender cierta parte y creo que ni siquiera, me atrevo a decir que ni siquiera vamos a entender el todo. No, no se entiende nada del contexto. Absolutamente, Waris, nada. Esa es la parte interesante del análisis del discurso. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante en un video que hay dos tipos de comunicaciones en el análisis del discurso para nosotros, importantes para nosotros los profesores. El discurso docente-alumno, el discurso alumno-alumno, y hay un tercero, maestros, el discurso docente-grupo, que muchas veces lo perdemos de vista. El tercer contexto es el contexto lingüístico. Se le puede también conocer también simplemente como contexto. ¿Por qué? Porque pareciera que en el análisis del discurso es el único que nos interesa. Y este contexto lingüístico a lo que refiere es al material que precede o sigue un enunciado. ¿Dónde encontramos este tipo de ejemplos o un contexto lingüístico? Cuando decimos expresiones como, la verdad es que, francamente, o mira el chile, te voy a decir claro. Ese tipo de contexto lingüístico ya estamos presuponiendo, maestros, ¿cierto? Si yo les dijera, la verdad es que no me está pareciendo la manera en que estamos trabajando, ya se enojó el profesor y está molesto con nosotros. Pero ¿qué tal si al término de ese mensaje les digo, porque siento que como profesor no les estoy poniendo la atención debida? Esto de prejuzgar en el análisis del discurso es muy interesante y en materia de cuestión lingüística, pragmática y sociolingüística, hay unos estudios interesantes que, para serles sinceros, maestros, desde que entré a dar clases en la maestría de enseñanza del inglés, me la vivo, lee y lee y lee y lee, y es interesante todo lo que nos abre y todo lo que nos da la lectura simple para poder estar aquí platicando con ustedes esta clase. Entonces, vean cómo ya tenemos tres contextos y el cuarto que les decía yo no es que se considere como contexto, pero por ahí no sé si han escuchado sobre el modelo de cortesía de Robin Lakoff. ¿Tú no, Emilio? ¿No? Y esto les decía que lo considero yo como cuarto contexto porque va en consonancia con el tema de los contextos. ¿Por qué? Porque hay un contexto cuarto que debemos de tener, el ser claro y cortés. Este lenguaje limpio como lo conocemos, cuando tenemos que trabajar en darnos a entender, sobre todo los maestros. La cortesía maestro, la COF, la define como un sistema diseñado para facilitar la interacción entre relaciones interpersonales. La COF dice que las reglas de cortesía están presentes en la interacción, pero cada cultura hace énfasis en la regla que considera más importante, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al contexto cultural.
Si regresamos a este principio de cooperación y a la cortesía, y si lo ponemos en una balanza, no vamos a encontrar cuál pesa más ni cuál pesa menos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que nos debe de interesar, maestros? Comunicar información de forma eficaz es tan importante como reducir toda fuente de conflicto y confrontación en la interacción. No hay nada más cierto que eso. ¿Qué pasa con nosotros a veces? Es que tal tema, siento que si lo toco, puede tocar algunas hebras sensibles para algunos alumnos. O tal vez algunos papás, no. Fíjense cómo tenemos aquí el lado del ser cortés y pretenderle caer bien a todo el mundo o no herir susceptibilidades. Y por el otro, esto lo tienen que aprender y yo lo enseño. Punto. Se acabó. Es mi deber como profesor. En estas dos, en estas dos contraposiciones, obviamente eh, me pueden decir, a ver, César, pero si hay desviación de este principio de cooperación, nos podemos ir al principio de cortesía. Sí, puede ser sin ningún problema, pero a título personal y profesional, maestros, yo me quedo con el principio de cooperación y dejo a un lado el principio de cortesía de la COF. ¿Por qué? Porque a mi entender, a mi praxis, el tiempo que he llevado al frente de un grupo, a mí me interesa enseñar lo que sé que debo de enseñar a quedar bien con un grupo y no enseñar bien el tema para no herir susceptibilidades. Esa es la perspectiva que yo tengo. Claro, ya lo platicábamos las otras veces con los profesores cuando um, es que enseñas clases en un colegio católico, es que das clases en una escuela pública, es que es una escuela privada. Ese tipo se va más por el principio de cortesía de la COF. Pero aquí, 10 años después, aparece Geoffrey Leach, que nos complementa fantásticamente este principio de cooperación de Grice y dice, hey, no, tranquilos, es que no pasa nada. Se puede perfectamente bien aplicar el principio de cooperación, pero también el principio de cortesía. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Sí, 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 sí. Mira, nos dice Lich, ser cortés es expresar creencias corteses que favorecen al oyente, pero entonces vamos a entender que ser descortés es expresar creencias descorteses. Pareciera que sí. Lo que no es cortés es descortés. Pero entonces el principio de cortesía de Leach ya nos da no 4, sino 6 máximas de comunicación. Fíjense, se los dejo, se los dejo a consideración, porque entonces ya tenemos principio de cooperación, principio de cortesía y el principio de Leach. De 4 pasamos a 6. Y Leach dice que en el discurso las máximas de comunicación tienen que ser tacto, generosidad, aprobación, modestia, acuerdo y simpatía. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de la pragmática, Geoffrey Leach nos dice, la cortesía es el fenómeno pragmático que incentiva el uso de la comunicación indirecta y es también una de las razones por las cuales los interlocutores no cumplen a cabalidad el principio de cooperación. O sea, que lo que Geoffrey Leach vino a decirnos es que a las 4 le agreguemos la cortesía. Pero él dice, antes de las 4 de Grice, primero va tacto y al último va empatía. Eso me suena un poquito a discurso político, si lo queremos ver así, pero maestros, nos puede servir muchísimo en el aula, nos puede servir muchísimo en el aula de clases. Y posteriormente van a venir dos autores, Sperber y Grice, y Wilson, perdón, no muchos años después, 3 años después, y nos presentan la teoría de la pertinencia.
va una cuarta, maestros. Y lo que nos dice Dan Sperber y Dave Wilson es que sí, tomemos en cuenta las cuatro máximas de Grice, pero en lo que no nos parece es que tenemos que explicar todos los actos comunicativos y nos dicen, es que en un comunicado lo que hay son diferentes grados de relevancia de acuerdo a que nos dice, el enunciado requiere dos elementos. Y también está interesante esta postura y esta teoría, maestros. La decodificación de los códigos lingüísticos y la inferencia de lo implicado en lo dicho. No resuelvan más. No metan cuatro principios, no metan cortesía, no metan seis principios. Cuando uno va a emitir un discurso, ¿qué es lo que estoy entendiendo? Con lo que me están diciendo y cómo lo tomo como receptor. Maestros, puede no haber un significado literal en esto que nos están diciendo, pero mientras que el significado es solo literal, solo se realiza la primera operación. ¿Y cuál es la primera operación? Decodificar el código lingüístico. Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? No. Se acabó. No hay más sentido literal. Y eso, esa verdad es tan grande como un templo. Por eso nos dice, por eso nos dicen Sperber y Wilson, lo que nos dicen es que si van a estar todo el tiempo, Omar, te escucho. Emilio, ¿querías hablar? ¿No? Omar. Pues, pues soy Wendy, teacher, pero no sé si Hola, mi aparece. amor, hola, hola, hola. Está bien, qué bueno, porque si no, ya iba a decir yo, Omar, ¿quién será Omar? Sí, te escucho, corazón. Sí, mi pregunta era, en el caso de un salón de clases, ¿cómo podría ser un ejemplo de esto que está mencionando? O sea, mencionaba en el caso de las mamás y no tomar como el sentido literal, pero en el caso, un ejemplo en el aula, ¿cómo podría ser? Mira, esto es facilísimo, lo podemos ejemplificar cuando enseñamos ay, se me fue. El artículo indefinido, a y an. A lo utilizamos con consonantes, perdón, a lo utilizamos con vocales y an con consonantes. Y luego les explicamos las excepciones. Si empieza con U y suena como you, no se sigue la regla general. Si empieza con H y es muda, tampoco se sigue la regla general. O sea, es claro el mensaje que estamos emitiendo, Wendy. Por eso únicamente lo que estamos explicando lo comprenden y listo. El alumno no hace más. No sé si me entendiste, hija. Sí. Entonces, por ejemplo, yo el día de hoy vi con mis alumnitos el agregarle la S a los verbos, cuáles Híjole. llevan S y cuáles no. Ajá. Entonces, para no ver como los pronombres, se hizo de una manera más simple. Entonces sería, lo que usted se refiere es como simple. Si son dos o más personas, lleva, no lleva S. Y si es solo una, lleva S. Sí, Punto. Así. o decirles, para he, she, it, le agregamos la S. ¡Pum! Ok. ¿No? Ese es el ejemplo claro de, de esta teoría que nos dice Wilson y nos dice Ferber. Hay que decodificar los códigos lingüísticos. Tú ya les dijiste. ¿Por qué? Porque si no luego, si aceptamos la empatía, ¿le entendieron? No, esto pasa muy común en los grupos. Porque no te pusieron atención, porque no entendieron el significado de la decodificación lingüística, pero esto, justamente lo que yo te acabo de explicar del indefinite article o lo de agregar la S a los verbos, es el ejemplo clarísimo. Y por eso les digo, si no hay significado,
más que la literalidad, aplíquenlo. Ese es mi consejo que les puedo decir justamente por lo que preguntaba Wendy en nuestras clases de inglés, porque ya hemos visto que a veces las reglas gramaticales, lejos de ayudarnos, muchas veces nos complican la enseñanza del inglés. Hay unos por ahí, Brown y Levinson, que son un poquito, porque no son tan actuales, y esto se da en un modelo de cortesía más extendido, nos dice que toda sociedad, todos los que pertenecemos a la sociedad, un poquito revuelto esto, dice que nos preocupamos por la imagen que proyectamos. Y entonces, cuando pretendemos creer que todos nos preocupamos por la imagen, entendemos que todos tenemos la misma aspiración. Y dice, y entonces ellos nos dicen, una imagen positiva es la aspiración de una persona para poder ser deseada y apreciada. Pero aquí, en todas estas teorías que hemos visto, hay que ver a la literatura, a la literatura vaya, como el arte que utiliza como instrumento a la palabra. Y cuando utilizamos la literatura, tenemos como resultado una experiencia humana para expresar sentimientos, ideas. La literatura, maestros, ya para terminar, porque ya me paseo, la literatura constituye una manifestación cultural por excelencia. La literatura utiliza la lengua como instrumento primario y, sobre todo, fundamental de comunicación y transmisión de experiencias de un individuo a otro, o de un grupo a otro, o de una generación a otra. La literatura, maestro, refleja la organización sociocultural de una comunidad, de un grupo, de un individuo, y por lo tanto debemos de entender, maestros, que los problemas socioculturales de las sociedades modernas tienen que ser afrontados y resueltos desde la literatura. Y hay que tomar en consideración factores lingüísticos que siempre están en juego. Justo esto que les decías, justo esto que les decía, ¿cómo entiendo a quien me está queriendo dar o me está dando ese mensaje? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Le hago caso o no le hago caso? Todo esto, maestros, es, es análisis del discurso, que les digo, es una materia interesantísima, interesantísima, sobre todo cuando lo vemos desde estas perspectivas de justamente ustedes, desde la enseñanza del inglés y desde ya en un punto de maestría, que es un punto de investigación que recuerden, la investigación siempre aterriza en casos prácticos, casos de praxis. Maestro, a mí me encantaría seguir hablando, pero pues, tengo que respetar su tiempo, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Les había puesto por ahí indicaciones generales que la clase la tendremos 8 y 9. Gracias, Wendy. Tenemos 8 y 9, pero estoy cargadísimo de trabajo y para mañana me va a ser imposible poder estar con ustedes. Entonces, vamos a reagendar, gracias, Emilio, vamos a reagendar